Hola, Flaco, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo es, hermano? ¿Bien? Sí, señor. Qué bueno, esperemos un par de minuticos allá que se conecten los compañeros. Juan, ¿qué tema te tocó hoy? El clásico. ¿Neoclásico? Sí, señor. Muy bien. Hola, buenos días. Yesenia, Michael, Buenos días, profe. ¿cómo van? El Bien, cumpleaños como que estuvo bueno porque ayer ni entró a clase. sí, perdón, profe. ¿Quién tiene el mercantilismo? Yo, profe. Listo, te voy a compartir pantalla. Hola, Johan. Buenos días, profe. Flaco, buenos días. Ahí aparece ya el parcelador para que lo diligencias día a día. ¿Listo? Vale, profe, sí, sí. Pongamos al día hoy. Gracias, mi hermano. Listo, Yesenia, ya te compartí para que empecemos con el tema. Buenos días, muchachos, y empecemos a hablar del tema del mercantilismo. Las presentaciones me las comparten al correo, por favor. Gracias. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Ah, sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces a mí me correspondió el mercantilismo. Es el corriente de pensamiento económico, entonces el mercantilismo. Entonces, el índice. Vamos a ver qué es el mercantilismo, las características del mercantilismo, quiénes formaban parte del mercantilismo, cuál era la finalidad y las ideas del mismo, los representantes
y el final del mercantilismo y por último la bibliografía. Perfecto, pero entonces aquí ya lo miramos como teoría y no como, como un desarrollo político y económico. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es el mercantilismo? Entonces, apareció durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII y tenía como base una fuerte intervención del Estado en la economía. Los premisas de este sistema eran la riqueza y prosperidad de una nación dependían del capital acumulable, que el mercado global es inalterable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, como vemos, empezó en el siglo XVI y finalizó en el siglo XVIII. Se buscaba era obtener el mejor capital, el mayor capital, perdón, y era representado en metales preciosos. ¿En qué tipo de sí, metales preciosos como el oro, la plata, el platino, entre otros? Entonces también buscaban era aumentar sus arcas, en este tiempo se utilizaban las arcas, mediante una balanza comercial positiva. Entonces, es importante saber que es una balanza comercial, ya lo hemos visto en el desarrollo, pero en las clases y demás, pero pues voy a decir que la balanza Por favor, comercial muy bien, dale. es un indicador económico y este se obtiene a través de los datos sobre exportación e importación de bienes de consumo o pagos al exterior del país y cobros desde dicho hacia el exterior. Entonces, como vemos, dice que se buscaba una balanza comercial positiva. Entonces, la balanza comercial está representada en positivo y en negativo. Cuando es positiva, quiere decir que se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de lo que se importan, lo cual se denomina superávit. Entonces, ¿qué es superávit? Es cuando un país exporta más bienes y servicios al extranjero de los que se compra al exterior. Muy bien. ¿Y el déficit? Entonces, el déficit se produce cuando un país compra más de lo que vende a otros mercados. Muy bien. Ven, yo genero un aporte y un comentario ahí. Cuando nosotros estamos hablando de la nación dependía del capital acumulable, ¿cierto? ¿Qué hay en las bóvedas del Banco de la República actualmente? Yesenia y todos. No, No, no. ¿oro? Oro, plata, platino, lo que acabas de nombrar. Adicional a eso encontramos dólares, euros y encontramos pesos colombianos. ¿Cuáles son los de pago de deuda externa o comercialización internacional? Pues todos los anteriores excepto los pesos colombianos, porque eso sirve para el desarrollo económico nacional. El resto simplemente es para pago de deuda externa o para sostenimiento del Estado. ¿Listo? Ahora, en el Banco de la República también hay un poconón de millones de pesos que no han salido a circulación y que se utilizan para la reposición de billetes dañados. Entonces, Juan Uribe invita a una niña a salir, pero le apunta el teléfono en un billete de 10.000. No hagan esa vaina porque eso le cuesta un poconón de dinero a los impuestos colombianos. Producir un billete de 100.000 nos cuesta como 200.000. Suena loco, pero es una realidad. ¿Ustedes ven que los billetes de 2.000 ahora son un poquito más pequeños? ¿Lo han notado o no? Sí, señor. Perfecto. Esa disminución de ese pedacito de papel hace que nos ahorremos un poconón de dinero. Antes los billetes los mandábamos a hacer en Francia, ¿cierto? Porque no teníamos la capacidad de hacerlos. Entonces nos salía muchísimo más costoso. Eso es lo que le está pasando hoy en día a Venezuela. Ustedes vieron en la primera migración de venezolanos a Colombia, que ellos se paraban en los semáforos y mostraban billetes, un poconón de billetes, y nos daban 5 o 6 billetes de unas denominaciones re locas, no sé, 10.000, 100.000 bolívares y uno les regalaba 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos eran mucha más plata en representación o en capacidad de compra que lo que ellos nos daban. Ahora, Venezuela va a emitir billetes y Francia, porque Francia también le hace billetes a Venezuela, entonces ahora Francia y Alemania le dicen a Venezuela que no, porque deben dinero. Ahora Colombia sí produce sus propios billetes y acuña sus propias monedas. ¿Listo? Esa imprenta la encontramos ahí en la 26 con, no me acuerdo en dónde, 26 con 50 creo que es, y las monedas se hacen en Ibagué. ¿Listo? Entonces ahí es que encontramos como una característica lógica y ese capital acumulable hoy en día ocurre. También encontramos parte de mercantilismo hoy en día dentro del mismo desarrollo capitalista que tenemos, que es ese tema de atesora. ¿Listo?
En ese momento la intención es que se exporte muchísimo más de lo que se importa, ¿cierto? Y para ese momento se generaron unos desarrollos de hambruna, porque el tema era guardar toda la cantidad de dinero posible, ¿cierto? Y no generar un cultivo. Muy bien, Yesenia, continúa. Bueno, entonces hablábamos de una acumulación del capital por medio de los metales preciosos. Muy bien. Esto que se dio porque, bueno, todo esto se desarrolló alrededor de la política proteccionista. Entonces, ¿qué quiere decir proteccionista? Que se favorecía la exportación y pues se disminuía la importación. En estos casos, o sea, esto desató que serán los primeros casos de intervención y significativo control sobre la economía. Entonces, en estos tiempos se crearon las bases para el actual capitalismo por Carlos Marx, denominado la acumulación originaria, que se ve en la obra El Capital. Entonces, ¿qué quiere decir la acumulación originaria? Entonces, quiere decir que es un proceso que se dio a la formación de la gran producción capitalista y separó los medios de producción de los productores directos. Entonces, ¿cuáles son los medios de producción? En este caso, pues la tierra y los productores directos, que eran los campesinos. Entonces, a raíz de esto, pues hubo quiebra de los campesinos, los campesinos se quedaron sin sus propiedades y pues se vendió su trabajo como, sí, su fuerza de trabajo por el dinero. También hay que tener en cuenta que el mercantilismo no desarrolló una teoría económica debido a que pues, sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación, por lo que se considera una línea de pensamiento. También este sistema económico fue aplicado durante toda la Edad Moderna y se dio después de la caída del feudalismo. Muy bien. Hay una característica dentro de los factores de producción que ya conocemos que es tierra, trabajo, capital, ahora tecnología. Normalmente cuando empieza este mercantilismo empieza, pues claramente hablábamos de un feudalismo que era el dueño de la tierra y que todos participaban ahí, pero cuando usted no tiene ningún factor de producción excepto su trabajo, ¿cierto? Tienen que empezar a venderlo. ¿Qué pasa cuando hay mucha oferta de trabajo? ¿Qué pasa con el precio de ese trabajo? ¿Cuándo qué, profe? ¿Puedes repetir, por Cuando hay favor? mucha oferta de trabajo, Pues se crean más empleos. eso podría ser una posibilidad en una economía utópica. Acuérdense que el utópico no existe, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? En este momento hay mucha oferta de empleo. Adicional a eso hay oferta de empleo de otro país, lo que hace que los salarios disminuyan. Es lo mismo, cuando hay una cosecha de mango muy grande, pues el precio del mango disminuye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ley en Colombia hay algo que se llama el salario mínimo, pero hay algunas empresas que están contratando extranjeros que le están pagando inclusive menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El único capital que tiene una persona que no tiene tecnología, que no tiene capital, que no tiene tierra, pues es ofrecer su trabajo, ¿cierto? Y el problema de ese trabajo es que termina siendo, entre comillas, casi regalado, ¿ya? O podemos hablar de un salario mínimo con extensiones horarias por encima de 8 horas. Eso sería un escenario bien complejo para lo que se iniciaba o se generaba con el mercantilismo, que no alcanzó a ser, perdón, una teoría económica, un sistema económico, porque tuvo mucha variabilidad en sus conceptos. Muy bien, continúa. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las características del mercantilismo? Entonces, Vayan tomando nota de eso, muchachos, que es importante. Mientras la explica, tomen nota y ahora cuando termine Yesenia, o cuando termine la clase, me envías eso al correo, por favor. Muy bien. vale, profe. Ok. Entonces, la primera característica es que la agricultura, la minería o manufacturas eran la base de la economía. La segunda es la prohibición de todas las exportaciones de oro y plata. Entonces, pues como decía anteriormente, se, se daban más las exportaciones y la idea era que no se tuvieran que dar las importaciones, pero el oro y la plata, como era la riqueza, entre más oro y plata se daba el poder y la riqueza, no se exportaban este tipo de materiales, sí, materiales. Entonces, Esos eran las bases iniciales de la riqueza. Muy bien, Yesenia, perdón, interrumpo. Pero el tema es, si yo no exporto oro, si no yo mando oro, ¿cómo termino comprando cosas? Entonces, eso empezó a generar unos impactos extraños. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se medía antes? Sí, y hablemos en el momento en que
Alemania, Francia y España empezaron a conquistar el Nuevo Mundo, pues esto fue lo que más nos saquearon y nos robaron, los metales preciosos, ¿cierto? Y eso también genera en esa época se generó como una inflación, porque no había un control, pues, de esas minas o de ese oro que nos robaban o que se llevaban. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primero, agricultura, minería o manufacturas. El segundo, prohibición de exportaciones de metales preciosos. El tercero, Entonces, en dado caso que pues, se tenía que importar, se hacía por medio de trueque y no a cambio de oro ni de plata. muy bien, ¿qué es un Eh, trueque? lo que veíamos con Juan Uribe, que nos explicaba que cambiábamos un producto que nosotros teníamos, otro producto que necesitábamos. Muy bien, excelente. Bueno, las barreras a las importaciones de bienes, entonces, pues lo que hablábamos que eran proteccionista, y también el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de la riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser proteccionista y el uso de impuestos aduaneros sobre las importaciones. Perfecto. Entonces, el último punto es el que explica las barreras a la importación, ¿cierto? Sí, señor. Dame un ejemplo. O ayúdenle, muchachos, con un ejemplo. Griten. Un ejemplo de un producto, profesor. Un ejemplo de el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de riqueza. Esta intervención se caracteriza por ser proteccionista. Denme un ejemplo con un producto. Los aranceles. Excelente. Johan, póngale un punto a Juan Uribe, pero explíquelo cómo. Entonces, el desarrollo café. Deme un ejemplo con el café. ¿Cómo sería eso? Pues básicamente en importación, exportación o cualquiera de los dos. Lo que quiera desde que me quede claro. Listo, en importación pues básicamente dice que ponían barreras. Entonces, digamos, si yo produzco café, yo no puedo dejar que otras personas entren a mi país, se puede decir, o mi territorio, para que mis capitales o mis empresas no se vean afectadas por el bajo precio del café. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que somos Estados Unidos, ¿cierto? Y vamos a importar maíz. Pues sería un poco extraño llevar maíz a Estados Unidos cuando es el principal productor de... Ahora, si lo van a hacer, coloquémosle unas barreras muy altas para que el precio final lo saque del mercado. Ese sería como un contexto que va en contravía de los tratados de libre comercio, pero eso sería un muy buen ejemplo. Muy bien, Juan. Continúa, Yesenia. Bueno, entonces otra característica es que se pensaba que en cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, mayor era el nivel de prosperidad y de poder en el país. Perfecto, que era lo que pasaba en el tema cuando tenían colonias entre Alemania, Francia y España. ¿Listo? Lo que no entendían ellos era un tema de inflación que ocurría en esa época. Recuerden que el desarrollo económico son las transaccionalidades o la relación que hay entre la oferta y la demanda para que la moneda circule y no pueda aparecer simplemente dinero. Mire lo que pasaba o lo que pasa con el desarrollo del narcotráfico. Aparece un poconón de dinero que no estaba procesado en el desarrollo económico, ¿cierto? O que no circulaba por el sector financiero. Entonces, eso generaba unos impactos muy grandes dentro del desarrollo de la inflación. ¿Listo? Por ejemplo, veíamos cuando le incautaban las propiedades a Pablo Escobar, a los narcotraficantes, pues veíamos puertas en oro, grifos en oro, una cosa, una opulencia muy extraña, lo que hacía que los precios de los bienes se dispararan sin ningún sentido. Entonces, eso generaba algún tipo de inflación. ¿Listo? Muy bien. Dale, flaco. Ya, profe, es que se me trabó el celular. Ya. Tranquilo. Entonces, bueno, ¿quiénes formaban parte del mercantilismo? Entonces, en esta época se dieron varios autores representativos, que más adelante los veremos, que Muy se bien. dedicaron a escribir sobre sus pensamientos, sobre la economía de los países de la época y qué había detrás de ellos. Entonces, se les llamaban mercantilistas. Entonces, en esta época, pues eran los que podían acceder a una educación, los que tenían como el poder, los que tenían más riqueza, el oro, la plata, y eran los hay algunas de las profesiones que están ahí o a lo que se dedicaban eran banqueros, comerciantes, funcionarios, prestamistas,
que apoyaban estas ideas y buscaban formas de mejorar el funcionamiento del país con estos nuevos modelos. Entonces se creó este modelo porque creían que entre más oro y plata tuviera el país, más poder y riqueza, pues más prósperos eran en esa época. Muy bien, es bien difícil identificar que uno no se puede comer un lingote de oro, uno tiene que comer es papa, carne, arroz, ¿cierto? Era un poco extraño ese desarrollo, sin embargo, repito, hoy en día ocurre porque cuando viene una pandemia, cuando viene una crisis, cuando viene una disminución en el ciclo económico, los países empiezan a comprar oro o metales preciosos, específicamente oro porque es que ese no pierde su valor a través del tiempo. Por el contrario, como es un metal escaso necesario para atesorar riqueza, necesario porque en la tecnología se utiliza, sí, hay unos, en todos los computadores y celulares hay unos circuitos que deben llevar oro para un tema, bueno, no sé cómo será la carreta, pero lleva eso. La estructura es que el precio por onza se está disparando. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál era la finalidad y las ideas del mercantilismo? Entonces, como el objetivo. Entonces, todos estaban ansiosos de poder, competitividad entre unos y otros, entre clases sociales. Entonces, ahí en esa época es donde aparece la burguesía. Uno de sus objetivos era tener cuanto más oro y metales preciosos, mejor símbolo de riqueza, que es lo que hemos dicho durante toda la presentación. Y el objetivo del mercantilismo es que el Estado, al ser un órgano de poder, intervenga en la economía aplicando diferentes métodos. Entonces, ¿qué métodos? Entonces hablamos del proteccionismo, de los impuestos por medio de aranceles, eh, y se buscaba era crecer en las exportaciones, pero limitar las importaciones. Perfecto. Y ese tema de la burguesía y el proletariado literalmente va en el periodo en Carlos Marx, ¿no? Ese fue el que habló estructuralmente de todo eso y que lo plasmó también en su libro llamado Capital. Bueno, entonces algunos representantes. Entonces está Thomas Moon, que expuso la importancia de las exportaciones. Entre sus aportes teóricos figuran la balanza comercial y el comercio exterior. ¿Para qué sirve el comercio? Ya tuvimos claro, de acuerdo a lo que decía Yesenia en diapositivas anteriores, ¿para qué sirve el comercio exterior o qué es el comercio exterior? El comercio exterior es una, ¿cómo se dice? Es Pues, una, no se deje enredar, hágale pues. no, es que se me olvidó la palabra. Es una, bueno, es algo legal, es que hay una palabra, pero se me olvidó. Sí. Es algo legal en donde se da la interacción entre países por medio de un comercio de sus productos. ¿Para qué? Ayúdenla, locos. Para que así pueda crecer la economía del país por medio de las interacciones que se realizan entre los países y los productos. Otra vez, perdón. Es que se me olvidó la palabra, bueno, es algo legal que se Sí. hace para que los países interactúen entre ellos, se pueda Perdón un crear. segundo, perdóname un segundo. Listo, perdóneme un segundo que me estaba sonando el celular. Repíteme de nuevo, Yesenia, por favor. Te estaba diciendo es que no me acuerdo No cuál es la importa, palabra. es Bueno, una figura económica, sí. sí, es un movimiento. Muy bien. Es un movimiento que se hace por medio de una manera legal, en donde se hace la interacción de los productos en diferentes países para que así se pueda crecer, para que así pueda crecer la economía del país por medio de estas interacciones. Entonces todo se hace bajo un marco pues, legal, con sus leyes,
y para, sí, para lo que se necesita en el país en ese momento, los productos. Perfecto, y es importante identificar porque a veces la producción es mucho más grande que el consumo interno. Ese debería ser el ideal. Pero ¿qué es lo que pasa? Haciendo un análisis, hace un tiempo se realizó y desarrollamos con una universidad una investigación respecto al tema de exportación de flores. Resulta que las flores son un bien de lujo, ¿cierto? Y países que son desarrollados son los que más compran este tipo de productos porque su capacidad adquisitiva lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Colombia es un exportador gigante de flores, pero cerca del 1% es para consumo interno. No porque no querramos comprarlo, sino porque la gente literalmente no compra flores como se compran en otros países. Entonces, el tema es, el 99% de la producción de flores se empacan, bolsas, cajas, se refrigeran un poco y se van para el aeropuerto y se envían. Ese sería un ideal, pero también está ocurriendo un fenómeno un poco extraño. El mejor café, sí, los mejores productos se están enviando al país y lo poco que queda es lo que se coge para consumo interno y no debería ser así. ¿Listo? Porque lo estamos viendo con este desarrollo de acuerdo a lo que manejaba Thomas Moon en ese escenario de comercio. Porque la intención, ¿cuál es? Atesorar la mayor cantidad de metales preciosos en esa época. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Thomas Moon es el primero. Sí, señor. El segundo es Jean Bodin, es francés, es uno de los fundadores del absolutismo francés, cuyas numerosas ideas económicas formaron parte de la doctrina mercantilista. Muy bien. Entonces, ¿qué es el absolutismo? Fue un régimen político que se caracterizó por la reunión de todos los poderes en una sola persona. Entonces, miremos una cosa bien compleja que cada uno de estos personajes, o sea, si nosotros analizamos a Adam Smith, ¿cierto? Él hablaba de la teoría de la riqueza de las naciones, él hablaba de los sentimientos morales, él hablaba de algunas divisiones de trabajo, de algunas ventajas competitivas, pero después vino un personaje que se llama David Ricardo, ¿cierto? Y David Ricardo toma algunas de las características de Adam Smith y las va cambiando. ¿Cierto? Después llega Keynes, después llegan otros personajes, después llega Friedman, después llega, no, antes de Friedman es Keynes, ¿cierto? Y empezamos a mirar, antes de eso estaba Carlos Marx, entonces empezamos a mirar como unas características, noten que cada uno toma un pedacito del anterior y empieza a reformularlo. Ese sería un contexto de desarrollo económico. Hoy en día podemos empezar a identificar que se utilizan las políticas de Keynes, algunas de Friedman, otras de libre mercado, otras de capitalismo, otras de socialismo. Y estos personajes por eso simplemente son corrientes teóricas que al final no terminaron aplicándose de una manera formal porque termina siendo un poco complejo. Recuerden lo que hablamos del capitalismo. Hay una parte de la definición del capitalismo donde se habla de gustos y preferencias. Entonces yo le pregunto a Yesenia, ¿usted prefiere tener guardada plata, mucho dinero en su banco y no satisfacer las necesidades? ¿O prefiere no tener dinero y satisfacer necesidades? ¿O prefiere las dos? ¿Cómo sería eso? Y argumenta los tres argumentos. Perdón, los tres escenarios. ¿Escojo una? Sí, y argumentala y aporten los demás. Dale. No, pues yo prefiero pues satisfacer mis necesidades así no tenga tanto dinero. Perfecto, entonces es más fácil estar utilizando dinero para la educación que tener guardados 20 millones en una cuenta. Si estoy incómodo todos los días por el transporte, por el Transmilenio, por lo que sea, y tengo 100 millones guardados, pues hago una inversión en una moto o en un carro, no tengo ni idea, ¿cierto? Lo que satisfaga las necesidades. Acuérdense de los gustos y las preferencias. Hay gente que conozco muchos colegas o amigos que tienen todo el dinero que a ustedes se les ocurra, pero ellos prefieren no comprar vivienda porque quieren evitar los impuestos en Colombia. Entonces viven en arriendo y el resto del dinero lo terminan utilizando para el crecimiento de su empresa. O sea, producir más plata. Son mercantilistas y está bien. No tiene mucho sentido en Colombia comprarse un apartamento de 3.000 millones de pesos cuando ese apartamento me imagino que debe estar en un estrato 6 o 7, donde tiene que pagar un poco de impuestos, donde los servicios públicos son muy caros, prefiere vivir en arriendo, ¿cierto?
pagar servicios y pagar ese arriendo, ¿cierto? Y el resto de esos 3.000 y pico millones, pues los invierte y le genera mucho más dinero. Eso también es un tipo de mercantilismo que también es bien visto y bien estructurado. Muy bien, continúa, Flaca, por favor. Bueno, entonces otro representante es Jean-Baptiste Colbert. Participó en el crecimiento económico acelerado de su país en el siglo XVII. Fue ministro de Finanzas en su país. Perfecto, entonces crecimiento acelerado en ese momento, ¿qué significa? Pues todo lo que nos ha venido explicando Yesenia, exportemos todo lo que se pueda, ¿cierto? Y atesoremos y guardemos todo ese oro y plata para incrementar nuestras arcas. Haciendo un análisis estructural, eso le convenía pues a pocas personas, ¿cierto? Porque no todos tenían la capacidad de tener oro. Entonces me imagino que eso afectaba al resto de la economía. Muy bien, Antonio Serra. Antonio Serra, sí, señor. Entonces, él es exponente del mercantilismo en Italia y él introdujo los conceptos prácticos de la balanza de pagos. Perfecto, entonces hablamos de la balanza comercial. Ahora, ¿qué es la balanza de pagos y cuál sería la diferencia? Entonces, la balanza de pagos se divide en varias subbalanzas o cuentas según el carácter de las transacciones. Muy bien. Puede ser corriente, de capital o financiera. Entonces, esta balanza lo que hace es que recoge todas esas transacciones de los bienes y servicios que se realizan. Entonces, mire una característica que esto es un poco complejo de analizar, aunque no va para la clase, pero es importante desarrollarlo. Hay uno que se llama balanza de pagos y otra que se llama balanza comercial. Tenemos claro el término superávit y el término déficit, ¿cierto? ¿O hay dudas sobre eso? Muy bien. Entonces, en la balanza comercial, ¿cierto? Que es la diferencia que hay entre importaciones y exportaciones, nosotros podemos tener superávit. Y en la balanza de pagos, en el mismo momento podemos tener déficit. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque, Dale. bueno, porque Dale. digamos, cuando hablamos de exportaciones de bienes y servicios y se hace la compra, digamos, puede estar bien. Pero cuando se habla del déficit en la balanza de pagos, es cuando ya tiene que ver el capital, las corrientes financieras y cómo estos bienes y servicios se hacen por medio de las transacciones. Entonces sería como el medio de pago y el otro es como sí, uno es un medio de pago y el otro es cómo se encuentran los bienes y servicios que voy a hacer por ese pago. En español, confunde y reinarás. ¿Cómo así? O sea, Muy cuando bien. hablamos en balanza comercial, Sí. entonces está en superávit, quiere decir, digamos, Colombia. Entonces, Colombia está exportando todos los bienes y servicios Sí. y está, pues, digamos, bien. Ya en la balanza de pago, cuando está en déficit, es que ese capital o esa corriente que es por medio de transacciones de los bienes y servicios que voy a exportar no está cumpliendo pues, con los estándares que necesito en ese momento. Bien enredado, pero sí hay una idea ahí. Ayúdenla. ¿Quién más va a opinar? ¿Quién más no? Todos deben opinar. Ahí los estoy motivando. Háganle pues. Yo, Dale. pues es que sus gastos son más grandes que sus ingresos, ¿no? Entonces, por tal motivo hay un déficit. Perfecto, pero el tema es en el mismo momento y esto tiene que ver con les ayudo, tasa representativa del mercado. ¿Cierto? Ese es un escenario. Lo otro, los precios de esos commodities o bienes. Explico. ¿Notan que todos los días hay una fluctuación en el precio del petróleo? Perfecto. Y eso hemos empezado a identificar que va inversamente proporcional al precio del petróleo. ¿Listo? Es una figura un poco extraña económica que no se ha podido definir, como por ejemplo la fórmula de cómo se calcula el precio de la gasolina en Colombia. Se supone que si el precio del barril de petróleo sube, el precio del galón de gasolina en Colombia sube.
Pero también se ha identificado el fenómeno que el precio del barril de petróleo disminuye y el precio del galón de gasolina en Colombia vuelve y sube. ¿Cierto? Entonces yo me siento medianamente ofendido cuando un ministro idiota dice que no puede explicar la fórmula de cómo se calcula, que porque es muy difícil de hacer. Yo como economista me sentí realmente agredido. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno no comparte la fórmula porque de ahí sacan dinero para ellos mismos. Entonces, es un poco complejo de entender. Ahora, con el ejemplo de balanza comercial y balanza de pagos, pues resulta que en la balanza comercial, Colombia exporta 10 toneladas e importa 5, ¿cierto? Ahí tenemos superávit. Pero cuando hablamos de tasa representativa del mercado, entonces, ¿qué es lo que pasa? O cuando hablamos de la diferencia de los precios, el precio del barril de petróleo disminuye. Significa que mandamos la misma cantidad de petróleo, pero estamos recibiendo menos dinero. ¿Clarísimo eso? Sí, perfecto. Entonces, por eso en un mismo momento la balanza comercial puede ser superavitaria, pero la balanza de pagos puede ser deficitaria. Y eso tenemos que empezar a identificarlo. Entonces, cuando baja el precio del petróleo, a Colombia le conviene exportar más petróleo para compensar. Lo que pasa es que no somos organizados. Hace un poco de tiempo el barril de petróleo alcanzó a estar en $108, que es la pregunta que se le hizo al presidente de turno y a su ministro en ese momento. Cuando el barril de petróleo estaba en ese valor, ¿qué hicieron el dinero? Y no hay una respuesta coherente. Y cuando el precio del barril baja, nos toca exportar mucho porque Colombia vive primero del petróleo y lo otro, los departamentos viven de las regalías, que normalmente no me gusta hablar de corrupción porque ya lo vemos todos los días en el noticiero, pero no hay ningún modelo o figura económica, ¿cierto?, que hable de esa corrupción, ¿cierto? Si miramos y ahondamos un poco más en Jean-Baptiste Colbert, pues nunca va a aparecer un desarrollo de corrupción. Si hablamos un poco más o entramos más a fondo con este personaje Serra, tampoco vamos a encontrar una fórmula que hable de corrupción. ¿Listo? Muy bien, Flaca, continúa. Bueno, entonces el final del mercantilismo, entonces finalmente en el siglo XVIII comenzó a caer el uso del mercantilismo debido a nuevas teorías económicas como la economía de mercado propuesta por Adam Smith. Entonces lo que decía el profesor es donde escribió algo que se llama la riqueza de las naciones. Entonces se empezó a implementar estas teorías económicas y fue una de las razones principales por las cuales se dio el fin del mercantilismo. Entonces, Perfecto. Déjame aportar una cosita pequeñita ahí. Miremos algo. Cuando hablamos de Grecia, de Roma, todo en ese momento, ¿cierto? Ya todos estos términos existían. Lo que pasa es que no hay información natural o no se escribieron libros o simplemente eso se quemaron. ¿Qué es lo que empiezan a hacer estos personajes, específicamente Adam Smith y David Ricardo? Son los que empiezan a recopilar toda esa información que pasaba cuando hablábamos de primitivismo, los desarrollos de clases anteriores, empiezan a llevarlos a libros, porque naturalmente la riqueza de una nación termina siendo como un contexto del mercantilismo, ¿cierto? Porque es que el libro La riqueza de las naciones son varios tomos, ¿cierto? Donde se especificaba cuál era la riqueza de una nación. Y la riqueza, de acuerdo a lo que decía Adam Smith, la riqueza de una nación pues también va en el tema de atesorar. Entonces toma una parte del mercantilismo y le empieza a agregar un contexto de capitalismo, donde también empieza a hablar de la libre movilidad de los recursos. O sea, está hablando de comercio exterior. Listo, lo que decíamos anteriormente. Este personaje propende porque usted coja su cosecha y la pueda llevar a Uruguay sin problemas, sin ningún tipo de restricción. Pero también empieza a analizar características importantes sobre lo que piensa el humano. Acuérdense lo que yo les decía anteriormente. Yo constituyo una empresa no para que Michael, Juan Uribe y Johan Díaz, ¿cierto?, se beneficien de mi producto. Yo monto una empresa es porque quiero ganar dinero. Ahora, que con la venta de mi producto ustedes satisfagan necesidades es otra cosa, que después, más adelante, ya lo empezamos a identificar de otra manera. ¿Listo? Si nos queda tiempo, colocaré algunos autores para que definamos unas cosas y desarrollemos un poco más de fundamento económico para beneficio de ustedes. Vamos a mirar cómo continúan los siguientes días para que miremos cómo se puede manejar eso. ¿Listo? Muy bien, entonces esa fue la propuesta de Adam Smith.
de acuerdo al final del mercantilismo. ¿Qué más ocurre ahí? Entonces, ¿por qué estas nuevas teorías económicas tuvieron como un auge en su momento? Es porque eran más liberales y aprovechaban los beneficios del comercio, porque se decía que en el mercantilismo los beneficios del comercio estaban limitados debido a que eran proteccionistas y pues se creó la teoría del liberalismo, que era una filosofía política y moral que defendía la libertad individual y pues la igualdad entre la ley y la reducción del poder del Estado, que todo empezó pues con Adam Smith. La ley y la reducción del Estado. Reducción del Estado, explícalo. ¿Que El, fuera re- más el pequeño o que poder, aportara menos? no, la reducción del poder del Estado, porque pues como vemos en el Excelente. mercantilismo,